Vale. Eh, bueno, mm, es muy complicado establecer un comienzo para hablar contigo, Voluspa, por un lado, este contexto, ¿no? La conversación grabada que estamos ahora pide un comienzo, una contextualización. Sin embargo, por otro lado, como nuestro diálogo, nuestra continua conversación, y creo que ni tú ni yo sabríamos decir cuántas veces hemos hablado, cómo eso evolucionando, siempre fue visto, por lo menos por mí, como un continuum, una serie una serie continua de cosas, una amplia gama de interacciones, un espectro amplio que tiene un cuerpo pasado, ahora ya muy difícil de resumir en pocas palabras. Ujú. Y me refiero a esta como amplia gama de interacciones, este espectro amplio temporal que tiene un cuerpo pasado ahora muy difícil de explicar, de explicar, de resumir en pocas palabras, porque al hablar de cualquiera de los temas de la exposición, parece que tenemos que recapitular mucha cosa, ¿no? Siempre parece como que medio incompleto hablar del presente de Chile sin mencionar o asentar previamente las bases para esta narrativa, ¿no? Entonces, los jóvenes que empezaron esta revolución, colapsaron el metro, llegaron al mundo, a esta realidad, con demasiada violencia estatal, neoliberal, en medio de toda esa historia, ¿no? En medio de todo eso. Eh, y seguramente muchos de ellos al comienzo pensaron que esta realidad entregada a sus manos, al nacer siempre estuvo ahí, como era incambiable, ¿no? Y volviendo a esto de un cuerpo pasado, ahora ya difícil de resumir en pocas palabras, pero, pero en este momento que estamos teniendo esa conversación, tenemos que aludir a un comienzo, tenemos que contextualizar, eh, tenemos que hacer ese esfuerzo de contar una narrativa, la historia de lo que está ocurriendo en el contexto de la Galería Nome, ¿no? Y he traído un poco esta idea de la cuestión temporal, del tiempo que se conoce algo, que algo va evolucionando, etcétera, porque está muy vinculada a otras de las cuestiones que desde mi punto de vista es muy importante para el proyecto, que es la cuestión espacial. O sea, ¿dónde ocurre esa historia? Entonces, dicho eso, ¿qué te parece si preparamos el escenario para contar la historia? Y creo yo que la mejor manera de empezar esto es a través del mapa de Santiago que figura en la serie de trabajos sobre papel que tienes en la exposición actual, porque hay un peso muy, muy concreto y muy simbólico para toda esta narrativa. Cuéntanos un poco sobre estos trabajos. Sí, para recoger un poco lo que estás diciendo, Tiago, yo creo que sí es interesante como pensar como los mismos diálogos que hemos tenido como una especie de devenir, un devenir que no tenía ningún objetivo claro, sino que simplemente de repente fueron sucediendo primero un diálogo, después creo yo que la construcción de una cierta percepción respetuosa que empieza a ser común entre tú y yo y que de alguna manera se fue transformando en una colaboración a estas alturas, ¿no? Como eh,
decirte que para mí ha sido muy importante tu compañía y este diálogo, porque a mí me ha servido para comprender una serie de cosas que sin ese diálogo habrían sido como una especie de gran cantidad de síntomas sin lenguaje, digamos, de mi parte, ¿no? Entonces creo que he tenido como la experiencia y espero haber sido lo mismo para ti, en la medida que el diálogo va haciendo la realidad de poder poner las cosas en palabra y un poco con lo que estás preguntando. Yo creo que la frase que sintetiza tu primera observación, que es como, estaban estos jóvenes, que eran jóvenes que habían nacido en una sociedad neoliberal, que para ellos el mundo era así, y que de repente se produce una revuelta desde los jóvenes escolares. Revuelta que evidentemente cuando se produce no tiene una dimensión ni temporal ni espacial, sino que simplemente es una especie de pulsión que había tenido síntomas antes, pero que nunca había tenido ese nivel de descarga de energía colectiva. Y creo que la frase que mejor grafica el fenómeno de lo que estamos hablando es lo que dijo Piñera. Piñera, una semana antes del estallido social, ese mismo mes, había dicho: Chile es el oasis de América Latina. O sea, es interesante que existía ese mito, el mito de un país ordenado, un país que había transitado de una situación súper violenta, de una revolución armada llevado por los militares y por sectores de extrema derecha, digamos, que había sido muy violenta, muy costosa, muy traumática y que finalmente había hecho una transición manteniendo los pilares de esa revolución eh, eh, capitalista, digamos, asentados y la sociedad había crecido a partir de ahí, ¿no? En paz. Eh, entonces, como después le contestó un arquitecto chileno muy conocido, que Alejandro Aravena dijo, observó a la frase el oasis, Chile como oasis latinoamericano, observó y dijo, parece que no era un oasis, era un espejismo, que también es un fenómeno que se da en los desiertos, ¿no? Tanto el oasis como el espejismo son dos fenómenos que se producen. Uno es real, el oasis, hay un poquito de agua y crece algo en el desierto, pero el espejismo es una ilusión óptica, ¿no? Que también se da en el desierto, ¿no? Entonces, efectivamente, para poder contar qué pasó, primero habría que partir de esta sensación de que en realidad aquí estaba todo perfecto, no pasaba nada, estábamos todos felices y contentos y de repente sucedió algo completamente inaudito, ¿no? Y eso que sucedió es difícil empezar a contarlo porque tú dices, bueno, ¿desde dónde empiezo a contarlo? ¿Cuánto hacia atrás tengo que ir? ¿Tengo que llegar hasta antes del golpe de Estado y la imposición de este sistema que todavía vivimos? ¿O tengo que irme más atrás? ¿O tengo que irme al momento de la transición? Pero como tú dices, en el mismo problema que he tenido yo como artista, decir, bueno, ¿dónde se empieza a pensar esto? Eh, como yo trabajo levantando datos, información y archivos, imágenes, me encontré un mapa que habían hecho un grupo de urbanistas sobre los lugares donde había habido protestas y disturbios sociales durante el mes de octubre en Santiago, que fue el mes del estallido social del 2019. Y fue muy impresionante que uno miraba el mapa de Santiago y prácticamente no había lugar en Santiago donde no se hubiera producido eh, algún tipo de manifestación callejera de envergadura, ¿no? Y si uno extrapolaba eso al territorio nacional, entonces te dabas cuenta que en realidad no había sido un malestar de escolares, sino que de alguna manera ese primer malestar de escolares se había transformado en algo que me da la impresión que con más propiedad debería llamarse una revuelta. No es una revolución porque no hay organización detrás de esto.
¿no? No hay una oposición que esté liderando esto, no hay liderazgos que estén, no, no lo hay. Entonces pareciera ser que tiene más bien la característica de una revuelta, de una gran revuelta de malestares múltiples, ¿no? Eh, Me parece que sería interesante quizá si abordáramos dibujo a dibujo o por lo menos los trazos Sí, generales estoy llamando dibujos, pero es algo que de hecho hay que corregir ahí, ¿eh? sí, Trabajo sobre papel, ¿no? sí. Mejor, más múltiple. Sí, fue difícil sintetizarlos, la verdad, justamente porque son muchos los factores, ¿no? Entonces, al hacer una serie de trabajos sobre papel que juntaban, hacían comparecer datos técnicos de la violencia policial, datos técnicos de víctimas y estudios sobre, que yo le pedí en colaboración con un matemático, estudios sobre cómo uno podía entender los niveles de violencia que habían sucedido a través de las matemáticas y a través de los datos de heridos, balas, cuerpo policial, distancia, lugar físico en la ciudad, cómo uno podía entender ese nivel de violencia. Porque lo que yo creo que hay que decir que yo creo que esta situación fue extremadamente traumática porque trajo a, como toda situación traumática, se replicó en el trauma anterior, digamos, que fue el golpe de Estado. Entonces, aunque no hubo campos de concentración o detenidos desaparecidos, sí hubo la suficiente violencia para recordarnos de lo que éramos capaces de vivir de nuevo, ¿no? Entonces, el recurrir un poco a estos, de mi parte, el recurrir a estos datos, a estos informes, a estos gráficos, a estos archivos y a la petición de otros de ayudarme a poder entender esto, que son los materiales que se despliegan en esta serie de papel, finalmente se transformó como en una manera de poder entender eh, qué y cómo pasó lo que pasó, ¿no? Entonces, em, en ese sentido, claro, no son exactamente dibujos porque recogen mucha documentación también, ¿no? Y elementos de documentos y de informes. O sea que dirías que, por ejemplo, yo siento que los trabajos tienen esta dimensión matemática, probabilística, histórica, relacional, colaborativa, de esta revuelta que desbordada, multitudinaria, eh, y de alguna manera como que traducen esta dimensión simbólica eh, plásticamente. No sé si estaría Sí, de acuerdo con eso, porque además hay que hacer hincapié que esto acaba de ocurrir, sigue ocurriendo. Estamos muy cerca de ese evento. Entonces, esa es una otra cuestión muy importante, creo, ¿no? o Dentro sea, es de... un evento que además se concatenó a otro evento, como la pandemia, ¿no? Entonces, son dos eventos, uno de corte político, social, económico y otro de corte sanitario, pero luego político, social, económico, que vienen como a hacer colapsar toda una construcción en un país como Chile, que tiene la historia que tiene, digamos, ¿no? Su experimento neoliberal y toda la historia de lo que nosotros representamos dentro de la historia de la posguerra fría, digamos, ¿no? Y, y claro, eh, creo que los dibujos eh, son como mi propia dificultad y mi propio balbuceo y enfrentar mi propia vulnerabilidad de tratar de entender y de poder establecer
con qué lenguajes voy a poder aproximarme a esto, con quiénes voy a poder responder algunas preguntas o elaborar algunas preguntas, eh, pero con mucha incertidumbre también, porque la incertidumbre de trabajar con cosas que están todavía sucediendo es más estridente que cuando uno trabaja con cosas que teóricamente ya sucedieron, que ha sido mi práctica anterior, digamos. Y sí, parece que al final dan una dimensión simbólica, pero en ningún caso lo pensé racionalmente. Sucedió que como resultado, si uno los mira, producen un, atrapan un proceso como de simbolización, ¿no? Pero fue bastante inconsciente también eso que sucede en esos dibujos. Y de hecho solo me di cuenta de que eso sucedía en el momento que los pude ordenar y hacer una secuencia, ¿no? Que no, al principio los tenía todos juntos y no sabía, no estaba preocupada de armar una narrativa, solo estaba haciendo algo a partir de unas cosas que había juntado, hasta que los numeré. Al momento que los numeré, y eso obligó a poner un orden y eso estableció un relato. Apareció el relato después que ya estaban hechos, la verdad. Claro, claro. O sea que el espectador va a ver, de alguna manera, el despliegue de una violencia y la decadencia de lo que genera esta violencia estatal también, ¿no? ¿Y qué más va a haber? Creo que también hay esta declaración de guerra de un Estado Yo hacia... creo que también creo que lo primero que se podría ver es qué hace uno como espectador también de esa violencia, ¿no? Como ciudadano que de repente se ve inmiscuido en un cambio histórico muy mal manejado y que al ser muy manejado desata la violencia como la única herramienta de contención. Uno esperaría que en la vida social y política, cuando hay un gran malestar que se manifieste, ese malestar políticamente alguien lo conduzca. Sí, Para eso uno elige autoridades, digamos, ¿no? Para que esas autoridades no solamente lleven a cabo un programa de gobierno que difícilmente lo llevan a cabo, que son puras promesas, digamos, pero además que si hay una pandemia, si hay un evento político de alguna especie que sea difícil, bueno, esas personas están elegidas porque se supone que eran los que tenían la capacidad de conducir eso, ¿no? Y yo creo que también algo que ha revelado la pandemia es que esa capacidad no existía y al no existir esa capacidad lo que emerge es la violencia. Como sistema de control de ese malestar, ¿no? Entonces creo que los dibujos tienen que ver con eso, ¿no? Con esa sorpresa, con ese asombro, en primer lugar, de la violencia como la única respuesta a algo que es natural, que las sociedades cambian. De un momento para otro los modelos de las sociedades se envejecen y cambian y las sociedades tienen que tener la flexibilidad suficiente como para poder hacer ese cambio, sobre todo cuando ese cambio te lo están diciendo los más jóvenes. Creo que eso es súper importante, ¿no? Cuando uno ve los datos del estallido social, los más heridos fueron los más jóvenes. Y eso es una violencia dirigida hacia un grupo específico de personas, ¿no? exacto. Eh, Aprovecha y comenta un poco también sobre esta característica específica del estallido de los 460 jóvenes claro, con daños oculares, ¿no? Por perdigón. claro, dentro la violencia como respuesta a este malestar, y como política, dado que no hay otra política, no, eh, eh, creo el síntoma más evidente que hace que esta violencia se exprese es que hubo en 3 meses 460 jóvenes
con heridas oculares, que es un dato completamente insólito, digamos, en el mundo. O sea, salió en varias revistas científicas y médicas de que cómo era posible que eso sucediera eh, en un país, específicamente en este caso que estamos hablando de Chile, ¿no? Y de hecho los oftalmólogos, los médicos que empezaron a informar y alertar sobre esto tempranamente, que es algo que también la obra aborda de varias maneras, hablaron de epidemia de estallidos oculares. Entonces, como los estallidos oculares no pueden ser una epidemia en un sentido COVID, que sí es una epidemia, hacen sospechar de que no fueron, que fueron una política, que no puede ser casual, ¿no? Tanta coincidencia en un número tan grande. Y de ahí mi pregunta hacia dos personas, académicos, un astrofísico que hace ese cálculo en términos de probabilidades, y otro matemático que estudiando variables más específicas hace una serie de cálculos para poder establecer cómo pudo producirse esa, entre comillas, epidemia de estallidos oculares entre el 20 de octubre del 2019 y marzo del 2020, que hubiesen casi 500 personas con estallidos oculares. Increíble. La otra característica interesante de la exposición del proyecto es justo esta dinámica entre la colectividad y la singularidad, ¿no? Estamos trabajando involucrados con teorías de la colectividad, de la masa, y de repente caemos en ejemplos específicos de personas específicas, de un matemático, de un astrofísico, de un carabinero que lo titulas G3, de personas específicas que también son responsables por o entender un conflicto o generar el conflicto, ¿no? Eso me parece también muy significativo. Sí, yo creo que tal vez la experiencia del estallido social es una experiencia de colectividad. Yo creo que muchas veces uno no se entiende políticamente como parte de un colectivo, ¿no? Muchas veces las discusiones sociales y políticas son marcar la diferencia con el otro. En las redes sociales, por ejemplo, ¿no? La gente siempre está diferenciándose y por lo tanto sintiéndose cada vez más sola y cada vez más individual y más aislada, ¿no? Tal vez la experiencia del estallido social como momento histórico recuerda como experiencia física de que al parecer hay algo que sí que lo hemos hablado otras veces y que es algo que a mí me interesa mucho, que es una especie de sensación, noción o pregunta por la existencia de un cuerpo colectivo, ¿no? Y a mí el estallido social me recordó que me hizo vivir de nuevo y recordar la experiencia del cuerpo colectivo, ¿no? De cuando eres masa, manada, cuando eres nosotros, cuando eres tú y los otros, ¿no? Y eres parte de eso, ¿no? Pero creo que el objeto de la violencia es destruir eso, ¿no? Entonces, ¿de qué manera se destruye esa emoción de lo colectivo, que tiene algo de fiesta y algo de fuerza y poder también, y por lo tanto algo destructivo también? Cuando tú produces víctimas individuales, digamos, entonces de esa manera asustas o sea, voy a salir yo dañado, salí yo dañado, por lo tanto vuelves de nuevo a la individualidad, ¿no? Que en ese caso creo que, o quienes toman ese rol, ¿no? ¿Cuáles van a ser las policías que van a llevar a cabo la orden de infligir ese daño? Evidentemente no van a ser todos, tal vez, ¿no? Tal vez van a ser grupos. Y después uno como sociedad civil viendo eso, eh, eh, por ejemplo, junto con estos otros académicos, que uno siente la responsabilidad de decir, bueno,
eh, qué de lo que sé sirve para poder ayudar a esta situación, digamos, ¿no? Lo que yo sé, lo que yo como persona individual he generado como conocimiento, eh, porque si no nada tiene sentido, si no las cosas, todo lo que hacemos pierde sentido, digamos, ¿no? O sea, evidentemente pierde sentido, pero ¿cómo recupero el sentido, ¿no? Y de ahí a este impulso colaborativo, ¿no? Como eh, yo vi a una sociedad civil desesperadamente tratando de organizarse para detener la violencia. También vi ese fenómeno. Me impresionó mucho. Los médicos, los abogados, distintos estamentos de la sociedad, ¿no? Eh, para hacer diques de contención desde la sociedad civil, desde el conocimiento, diciendo, ¿saben qué? Ustedes están haciendo esto ahora, pero esto va a ser analizado por nosotros, esto va a ser pensado y esto que están haciendo no es que va a quedar así. Que yo me encuentro con el Twitter de este astrofísico en un momento álgido, en un momento en que han cegado a un joven de 20 años, estudiante de psicología, que se llama Gustavo Gatica, y que han cegado los dos ojos, que ya es como el horror, o sea, todo lo otro es un horror también, pero eso ya es como, va subiendo el horror, ¿no? No es un horror solo para él, es un horror para uno también que está viendo eso, ¿no? Y veo este Twitter de este astrofísico que dice, en ese momento habían 160 víctimas oculares, y él dice, y pone un cálculo de probabilidad en las redes sociales, y dice, para que hayan 160 víctimas de daño ocular, tendrían que haber 760.000 personas con heridas a balas en sus cuerpos, para que 160 fuera una probabilidad del azar. Y yo dije, bueno, aquí hay alguien que está tan angustiado como probablemente todos los que estamos viendo esto, que no sabe qué hacer y que usó su conocimiento para decir, Eso no quiero cuadra. decir que esto no es azar. Claro, O sea, que no hay manera, porque no hay 760.000 personas con heridas de balas en su cuerpo. Por lo tanto, esto no es azar, claro. ¿no? Entonces, ese impulso también me pareció importante. Sí, yo creo que lo que podemos concluir, una de las cosas que por lo menos he concluido y que siento con estos trabajos en papel, los 13, que son 13 en total, eh, creo que llevan encapsulados esta posibilidad futura de entender lo que sucedió, Ujú. ¿verdad? Sí. Y la Esperemos que posibilidad, la posibilidad futura eh, es curioso porque es el conocimiento colaborativo, creo yo, ¿no? O sea, yo sentí eso también. Yo vi a muchas personas en la angustia de decir, bueno, en este momento no podemos hacer nada, pero sí poseemos conocimiento que puede construir eh, un castigo para esto que se está haciendo en este momento, de lo que no podemos hacer nada, digamos, ¿no? claro. Eh, entonces creo que sí, creo que también en ese impulso está, que es una manera de amenazar al poder también, de decirle, no puedes hacer lo que quieras, porque en este momento no podemos hacer nada, estamos impotentes efectivamente, pero, pero sí podemos hacerlo porque vamos a construir conocimientos, narrativas, análisis, que en el futuro van a ser una respuesta a esto que hiciste. Eso es. Eso.